Hola a todos. Hoy les voy a hablar acerca de un área que me interesa mucho. Se llama Process Mining. El Process Mining es la intersección en donde se encuentra la ciencia de datos y la ciencia de procesos. Aquí vamos a analizar parte de este libro, Process Mining Handbook. Es un libro Open Access. Está bastante interesante y nos habla acerca de esta área del conocimiento muy especial. De manera general, el process mining su objetivo es mejorar los procesos operativos a través del sistemático uso de los datos de eventos. Aquí es bastante importante mencionar que lo que interesa de la minería de procesos son los datos de los eventos. Como podemos ver aquí en esta gráfica, a partir de los datos de eventos se generan dos grandes áreas dentro de process mining, que es el descubrimiento de procesos y el conformance checking, la verificación de conformidad. Vamos a analizar estos dos puntos y nos vamos a dar cuenta que es un área bastante interesante. Ya no voy a definir qué es la ciencia de datos, yo creo que está muy de moda últimamente, relacionado con el aprendizaje supervisado, no supervisado, inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Y tampoco me voy a meter a fondo lo que es eh, la ciencia de procesos, que son muchas áreas, que tenemos desde ingeniería industrial, simulación, administración de flujos de trabajo, gestión de procesos de negocio, etcétera. Esta intersección es lo que vamos a estar viendo hoy. Bien, eh, aquí hay un overview de la minería de procesos. Todo parte de los datos, de los eventos, datos de eventos. Los sistemas de información, toda aplicación que nosotros utilizamos generan datos de eventos. Estos datos de eventos son los que se procesan y es los que procesan, digamos, toda el área del process mining. A partir de los eventos, ¿qué podemos hacer? Podemos descubrir procesos. Y también nosotros a partir de los eventos y de los procesos que descubrimos, podemos verificar si el proceso descubierto se parece al proceso que nosotros ya tenemos previamente diseñado, el proceso ideal. Y gracias a eso nosotros podemos aplicar una comparación, saber qué tanto de lo que sucede en la organización se acerca a lo que realmente debe estar modelado, ¿no? Y para eso se utilizan un montón de estrategias. La idea es mejorar, eh, eh, predecir y poder actuar, ¿no? En el caso de que lo que está sucediendo en la empresa no esté alineado con el modelo diseñado originalmente. Bueno, este libro está bastante interesante. Eh, a partir de los datos de los eventos, ahorita vamos a ver qué son los datos de los eventos. La idea es que nosotros podamos, una de las tareas es generar un proceso de negocio, el Process Discovery. Pero antes de continuar con qué es lo que representa, en este caso, los logs. Los logs son la bitácora de lo que sucede, o sea, son todos los eventos. Tenemos que definir cómo podemos representar un proceso de negocio a través de un modelo. Hay varias formas de representar un proceso de negocio. Una de ellas se llaman los, el clásico, la notación de BPMN, Business Process Management Notation. En este caso, aquí hay un diagrama que es el modelo de la pizza, creación de una pizza. Eh, Existen tres grandes ingredientes: agregar queso, tomate y salami. Entonces aquí está el proceso para poder preparar una pizza, utilizando una notación BPMN. Por simpleza, todo está en un solo carril, entonces no se grafica eso. Es decir, todo lo hace un solo rol, llamémosle así. Está el nodo inicial y el nodo final y son las tareas. Aquí podemos ver que hay un símbolo, un gateway paralelo. Se ejecutan estas tres tareas en paralelo y luego está el gateway paralelo de sincronización para poder finalizar de manera adecuada este proceso de negocio. Esta notación es la notación más utilizada, ¿no? La que utilizan todo el mundo. Pero este mismo proceso lo podemos modelar con otra notación. En este caso son lo que llamamos redes de Petri. Podemos ver las similitudes. Aquí cada una de las tareas que están encadenadas y aquí existe estas tres tareas en paralelo, podemos notarlas aquí en esta red de Petri. Podemos ver que están cada una de las tareas y pasan estos estados, ¿no? Se ejecuta la tarea y
pasamos a tres estados que, una vez que se ejecutan las tareas, pues se sincronizan directamente en una tarea. Entonces, esto es el modelado con redes de Petri. Otra forma de modelar el proceso de negocio. Existe otra forma de modelar el proceso de negocio, que este es un proceso a través de un árbol. Aquí podemos ver la lectura, ¿no? De izquierda a derecha y en profundidad. Entonces, primero se inicia con la tarea BI, que significa comprar los ingredientes. Luego crear la base de la pizza, obviamente agregar los ingredientes, luego hornear pues la pizza, comerla y limpiar la cocina. Entonces, como podemos ver aquí, de izquierda a derecha y en profundidad, primero compramos ingredientes, creamos la base y luego en profundidad ejecutamos estas tres tareas, ¿no? Aquí hay un I, quiere decir que estos tres se tienen que hacer. Eh, Luego, pues las diferentes tareas, ¿no? Y el árbol se tiene que recorrer para que se termine el modelo. Algo bastante importante, ya llevamos tres notaciones. ¿Existen más notaciones de procesos? Sí, existen más notaciones. Les voy a platicar, les voy a mostrar una así muy rápida, una notación que me parece de lo más interesante. Pum, es esta notación. Se llaman grafos de respuesta de condición dinámica. Por acá está una definición. Básicamente un grafo de respuesta de condición dinámica son estos elementos. Básicamente son los eventos, eventos que se relacionan con las tareas y luego hay unas relaciones. Aquí las puse de color amarillo y rojo, ¿no? Y azules. Esas condiciones son 6 tipos de condiciones que existen. Condiciones, em, por acá aparecen las condiciones, ¿sí? Las condiciones de milestone, de respuesta, de inclusión, exclusión. Son las principales. Son una, dos, tres, son 5 relaciones. La respuesta de condición, de milestone, es esta de milestone, de condición, de solicitud de respuesta futura, incluir y excluir eventos. En el fondo, son representaciones de la misma, o sea, lo que podemos representar con un proceso de negocio, con un modelo como los vimos esos tres, también lo podemos hacer con este modelo, con este grafo. Aquí lo que estamos analizando, este tipo de modelado, en el fondo, estamos trabajando pues en ciencia de procesos, ¿no? Estamos aquí modelando ciencia de procesos y me regreso un poquito más atrás para ver este gráfico con el que iniciamos. La ciencia de procesos, pues estamos aquí, ¿no? Modelado del proceso. Estamos hablando incluso de teoría de la concurrencia. Es muy, muy importante los procesos porque aquí tenemos tareas que están en paralelo y no necesariamente tienen que ejecutarse en orden, ¿no? Puede ejecutarse en este caso primero añadir queso, luego ate, añadir tomate o salami. Entonces, si nosotros vemos todas las tareas que se han ejecutado hasta el finalizar, una finalización exitosa, ese conjunto de tareas que se ejecutan se conoce como traza. Entonces, esta traza de tareas, pues representa el conjunto de eventos o tareas, representa un log, un registro. Y este registro es un registro de eventos, ¿no? Eventos es, en este caso sería el registro de la tarea, de la tarea, de la tarea. Y una traza, por ejemplo, en este caso podría ser BI, CB, AC, AT, AS, BO, EP, CK y termina. Fuimos en este camino, ¿no? Pero otra traza puede ser que vengamos en este camino y luego ejecutemos tomate, queso, salami y terminemos. Puede que exista una traza que quede a medias. Compramos ingredientes, creamos base y hasta ahí se queda. No termina. Puede que sucede que tengamos una traza en donde falte una tarea. ¿Por qué? Porque a lo mejor sucedió un error en nuestra base de datos y no existe esa tarea. O a lo mejor en el futuro se creó una nueva tarea, no sé, agregar chile, pero en nuestro modelo no existe agregar chile. Entonces, eso es de lo que trata la, la minería de procesos, ¿no? Poder descubrir el proceso a través de los logs y si ya tenemos un proceso descubierto a través de los logs, ver qué tanto se representa el log con el modelo que nosotros tenemos, ¿no? Con el proceso modelado. De eso trata el process mining. En el fondo son matemáticas discretas, árboles que se relacionan mucho con ciencia de datos, obviamente. Por ahí hay procesos de optimización, encontrar el mejor coste, ¿no? Porque estamos buscando si un grafo se parece a otro grafo, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de comparar esos dos grafos o dos árboles? Pues en el fondo tenemos que hacer una optimización. Y esto es en lo que estoy trabajando últimamente. Está bastante, bastante interesante. Entonces, me gustaría platicarles así de manera resumida las dos grandes tareas
que resuelve el process mining con un pequeño ejemplo, ¿no? Pero antes de ello, pues analizamos este libro. Vamos a ver cómo es un registro. Ya vimos cómo se modela un proceso, ¿no? Un proceso de negocio. Vimos 4 notaciones de procesos. ¿Existen más notaciones? Definitivamente existen más notaciones. Por ejemplo, aquí estoy viendo otra notación, por ejemplo, ¿no? Un sistema de transiciones, un autómata tradicional, ¿no? En donde tenemos un proceso de negocio con un modelo DSR, un grafo DSR, y su representación con un sistema de transiciones, un grafo. En este caso, este grafo es un autómata, y incluso bueno, es un autómata de Bucci, o Buki, como se pronuncie. Esta es la representación. Como lo vemos acá, es la representación de este autómata, el 3A. O sea, existen notaciones que son más sintéticas que otras, definitivamente. Obviamente el entendimiento a veces se torna un poquito más complejo. Últimamente he estado trabajando con esta notación, con los grafos de respuesta de condición dinámica, y realmente son una maravilla la forma en cómo trabajan, a diferencia de un proceso de negocio, de una representación de procesos de negocio tradicional. Los grafos eh, DSR se llaman, son muy, muy sintéticos, son altamente paralelizables, y no es una notación dura, ¿no? Como un proceso, un modelo llevado a cabo por un- una notación BPM. Yo creo que esto ayudaría muchísimo en el diseño de procesos. Bien, entonces, regresémonos al libro. Vamos al libro, pam, y vamos a ver cuál es lo mínimo que debe tener un log o una bitácora de eventos, ¿no? Porque recordemos que el process mining se encarga de analizar los procesos, pero a partir de los eventos. Pa, pa, pam. Bueno, aquí ya están extendiendo un poquitín más las notaciones. Aquí se extendió, se crearon nuevos elementos. Por ejemplo, aquí se creó un nuevo elemento de agregas queso, pero puedes agregar más queso, ¿no? O agregar más queso, más queso, más queso, ¿no? Este, o puedes saltarte, incluso comer la pizza, ¿no? Tienes aquí ya la pizza lista, y simplemente limpias la cocina y la pizza la guardas, ¿no? Porque nunca se ejecuta y es válido, ¿no? Entonces, conforme esto crezca, la complejidad del grafo se hace muchísimo más grande. Y ese es el gran problema del modelado de procesos, sobre todo si no se tiene experiencia para poder hacer un modelo adecuado. En este caso, digo, aquí las redes de Petri se crean transiciones silenciosas, llamémosle así, que básicamente son el no hacer nada, ¿no? Llegamos aquí y en lugar de comer, ¿no? Eat pizza, en lugar de hacer eso, pues no haces nada, ¿no? Y terminas con limpiar la cocina. Todo eso se puede modelar incluso con un árbol, o en el caso de los grafos DSR también se podrían modelar. ¿Cuál es el gran problema, ¿no? De cuando los procesos incluyen nuevas tareas o se hacen más grandes, pues se hace un espagueti, ¿no? Una cosa extremadamente compleja. Sí, me ha tocado modelar procesos y se vuelven una cosa de lo más asqueroso. Es realmente muy, muy feo. Ojo, aquí nosotros estamos modelando el grafo con un grafo, se llama un grafo DFG, un grafo dirigido, llamémosle así, ¿no? Entonces ya tenemos otra notación que es más sintética que una notación de procesos de negocio. El problema de la notación de procesos de negocios son los gateways que se necesitan para sincronizar los datos, ¿no? Esa es una cosa horrible, es un infierno eso. Bueno, los datos de los eventos, eh, podemos pensar, aquí dice, no podemos pensar como los datos de los eventos, como una tabla en una base de datos relacional o un archivo CSV. Eh, ¿Qué es lo que se necesita para que sea válido los eventos? Bueno, aquí pusieron 5 elementos, pero realmente, como dice, ¿no? La gran mayoría de las herramientas de Process Mining requieren 3 atributos, ¿no? ¿Cuál es el caso? La actividad y el timestamp. Eso es lo principal, ¿no? El caso se refiere a la instancia del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar siguiendo los pasos del proceso, ¿no? El proceso uno tiene esta tarea, esta tarea, esta tarea, esta tarea, esta tarea, esta tarea, regresa esta tarea y se quedó hasta acá. Entonces, cada tarea debe tener el número de caso, ¿no? O sea, el ID de la instancia del proceso. Eso es súper importante. Entonces, ¿qué más? La actividad. O sea, ¿cuál es la operación o la acción o la tarea que se hizo? Ah, pues es la instancia 23. No sé, el proceso de evento, el proceso de compra 23 y las tareas. Y lo que interesa es el timestamp. Eso es importantísimo. El timestamp nos dice, porque
el análisis de procesos siempre es a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cuándo se ejecutó este evento, ¿no? En este caso, la actividad. ¿Son solamente necesarios estos tres atributos? Obviamente, para hacer una anotación, digamos, ya más empresarial, necesitamos quién es el cliente, ¿no? O mejor dicho, quién está ejecutando la actividad. Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque en la notación BPMN están los carriles, ¿no? El quién ejecuta, quién es el encargado. Pero si nosotros las actividades, digamos, están casadas con quién la puede ejecutar, podemos inferir, no hacer la inferencia de, pues la actividad vender, pues es parte de un promotor de ventas, voy a suponer, ¿no? Entonces, ¿qué en el fondo qué son los datos de evento? Es una tabla con tres columnas, así de simple. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. La venta de la pizza 56 tiene la actividad y tiene el timestamp. Con esto es más que suficiente. Y esto es un log, es una bitácora. Es una bitácora de los eventos. Ahora, a partir de esta bitácora, lo que nos interesa desde el punto de vista de minería de procesos pueden ser dos cosas, ¿no? Uno es relacionado con el descubrimiento del proceso y otro relacionado con el chequeo de conformidad, ¿no? ¿Qué tanto estas tareas, estos logs que se llevaron a cabo, se acercan al modelo, a lo ideal, lo que la empresa quiere? Esas son las dos grandes áreas que trabaja el Process Mining. Por ejemplo, bueno, y aquí vienen las notaciones, ¿no? Unas notaciones así bien mafufas, bien raras, pero al final de cuentas estamos hablando de ciencia, ¿no? Ciencia de procesos. En este caso, eh, pues seguimos un poquitín en ciencia de procesos, pero cuando ya nos metemos a minería de procesos, es que estamos en la unión de dos ciencias, ¿no? Ciencia de procesos y ciencia de datos. Entonces, el minado de procesos, pues en el fondo también es ciencia, ¿no? Entonces, aquí viene una notación bastante muy particular, ¿no? Pero bueno, veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo por aquí abajo. A ver, en este libro vamos a ver Process Discovery. Vamos a ver qué es el Process Discovery. Ese es otro, son artículos en el fondo, ¿no? Bueno, aquí tenemos los datos de los eventos y el Process Discovery es a partir de los datos de los eventos, o sea, esa tabla que vimos, tenemos que descubrir el proceso. O sea, no al revés como generalmente lo hacemos, ¿no? De que primero hacemos el diagrama de procesos y a partir del diagrama de procesos, pues nosotros construimos una aplicación y ya es mágica, ¿no? Es lo que hacen todos los programadores, lo que hacemos todos los programadores. Aquí es la aplicación ya está funcionando, existen logs de las tareas que están sucediendo y a partir de los datos de los eventos descubrimos el proceso. Ese es el Process Discovery y es lo que vamos a ver. Entonces aquí hay una definición de qué es un log, pues ya vimos las definiciones, ¿no? Aquí está bla, 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 choro mareador, y aquí viene lo interesante. A partir de este evento, este log de eventos, L, ¿qué significa, qué es esta notación? Eso está bastante interesante. A, B, C, E, y son estos como pico paréntesis, y el 10. Esto es una traza. Quiere decir que se ejecutó en este proceso la tarea A, luego la B, luego la C y luego la E, en el tiempo. Siempre esto está ordenado en el tiempo. Quiere decir que en el tiempo sucedió primero A, luego B, luego C y luego E. 10 veces estuvo apareciendo. Entonces aquí estamos hablando de un registro, una bitácora de 10, 15, de 16 filas, ¿no? 16 filas, o mejor dicho, hay 16 procesos, ¿no? 16 trazas de procesos eh, de lo que sucedió. Generalmente los logs, una fila representa una tarea, ¿no? Entonces, esta A apareció 10 veces relacionada con esta traza. Esta A apareció 5 veces relacionada con esta traza y esta A apareció una vez relacionada con esta traza. Entonces, ¿de qué tamaño es el log? Ah, pues son 10 por 1, 2, 3, 4. Aquí son 40 filas. 40 filas más 5 por 4, 20. 60 filas más 3, 63 filas. Es un log de 63 filas. Entonces el Process Discovery es, a partir de esto, genera el grafo. Obviamente, podemos generar el grafo DFG, un grafo, digamos, dirigido, ¿no? Podemos utilizar una red de Petri, podemos inferir una red de Petri o un árbol. O, en el caso que mostré la vez pasada, un grafo DSR. Entonces, pero ¿cómo se hace? ¿No? Eso es bastante simple. Bastante simple. Lo voy a mencionar acá. Acá ya tengo algo que quiero mostrárselos. Por ejemplo, aquí tenemos este log. Este log, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6 trazas. La traza A, B, C, E aparece 50 veces. La traza A, C, B, E 40 veces y así sucesivamente.
¿Qué quiere decir? Que la tarea A relacionada con esta traza aparece en 50 filas. Entonces, nosotros de nada más de la primera traza tenemos cuántas tareas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 4 por 50, 200 filas. 200 filas acá, aquí hay 400 más 160, ya son 360 filas. Y todas estas representan el log que estamos analizando. Entonces, es bien fácil, es bien simple hacer el descubrimiento del grafo. Bastante simple. Ojo, hay muchas técnicas. No hay una sola solución, hay muchas soluciones. O sea, lo que nosotros estamos haciendo, digamos, generalmente nosotros partimos, pues lo voy a escribir acá. Generalmente nosotros partimos de un modelo, ¿no? Siempre modelamos. Por ejemplo, un BPM, ¿no? Una notación BPMN. Nos reunimos con cada una de las áreas de la organización, y hacemos un diagrama del modelo BPM, y a partir de este modelo BPM, pues lo automatizamos, ¿no? Entonces aquí voy a poner automatización del proceso de negocio. Entonces, ¿qué es la automatización? Pues que se programa, ¿no? Es automatización. Uy, automatización. Automatización del proceso. Entonces aquí hay una app, ¿no? Una app, una web app, etcétera, ¿no? Nuestro sistema. Este sistema, ¿qué es lo que sucede? Pues genera logs, ¿no? Aquí están los logs, que es todo lo que está sucediendo. Nosotros generalmente partimos de esto, del modelo, vamos para acá y obviamente generamos registros, ¿no? A través de la automatización. O sea, en esencia, lo que nosotros estamos haciendo es, del modelo se generan logs y el objetivo del Process Discovery es, bueno, a partir de los logs, sin conocer el modelo, nosotros tenemos que ir y generar un modelo. Eso es una cosa maravillosa, ¿sí? Generar a partir de la ejecución, con este screenshot del funcionamiento, el modelo, ¿no? Que generamos. O sea, ese diagramita al final de cuentas. Algo muy importante. ¿Qué pasa si dentro de este log nunca se ejecuta un estado? Pues obviamente vamos a tener parcialmente a un modelo, ¿no? Probablemente nosotros aquí tenemos un modelo, no sé, BPM, un modelo A. Y nosotros del log inferimos un A', que en el mejor de los casos A es igual a A', ¿no? Los dos modelos son iguales. Pero pues no necesariamente es lo mismo, ¿no? Esto es Process Discovery. Ahora, el saber que A es igual a A', eso es el conformance checking, el chequeo de conformidad, ¿no? ¿Qué tanto del grafo que nosotros diseñamos está representado por este log? Eso es el conformance checking. Está bien chido, ¿no? Bien, vamos a hacer el proceso de descubrimiento. Lo más simple es la primera traza, ¿no? Si nosotros agarramos cada una de las trazas como si fuera un proceso de negocio, pues es lineal, ¿no? A, B, C, E, y este es el primer proceso. Se modela la primera traza, la segunda traza, hasta la última traza, ¿no? Aquí pues ya tenemos 1, 2, 3, 4, 6 modelos. Son 6 modelos que representan a mi log. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir, podemos hacerlo de las dos formas, de arriba para abajo o de abajo para arriba. Es muy simple. Entonces, vamos a hacer un esquema bottom-up. Con respecto a la última tarea, vamos a alinear todas las tareas. Afortunadamente, aquí están todas alineadas perfectamente y todas las trazas terminan con con la tarea E. Lo que vamos a hacer ahora, pues es vamos a fusionar todas las tareas E y ahora tenemos una E fusionada. Entonces aquí tenemos de la C a la E, pues hay 50, aparecen en 50 ocasiones. De la B a la E, 40 ocasiones por la traza segunda. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a fusionar estas letras B y estas letras C. Entonces si nosotros agarramos estos elementos y los voy a poner aquí por un ladito, ¿qué será? A ver, voy a reorganizar esto para que esté mejor. Yo creo que es más fácil si hago esto así. Esto lo muevo para acá. Y esta que es B, la muevo para acá. Así. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Fusionar. Si nosotros fusionamos estas trazas, como lo hicimos con la letra E, pues vamos a generar dos nuevos nodos fusionados. El nodo B y el nodo C. Entonces, si nosotros fusionamos, vamos a suponer que los ponemos así, ¿no? Entonces sería 40 más 10, pues lo voy a borrar aquí. A ver, y este se convierte en 50, ¿no? Porque es 40 más 10. Es igual, es igual a 50. Ahí tenemos esto. Y pues aquí tenemos los dos caminitos, ¿no? Eso sí no se fusionaron. Pum. Entonces para llegar a este, al B, a este le cuesta 10. Bueno, hay 10 em,
veces que aparecen, ¿no? De C a B a través de esta traza. De C a B a través de esta traza son 40 ocasiones. Y de B a E a través de esas dos trazas es 50. Hacemos lo mismo con esta C. Eh, Digo, por facilidad, vamos a agarrar pues, la que está más en el centro, ¿no? Entonces, si yo agarro esta y la posiciono encima, ahí está, ¿no? Ya está encima, no me gusta esto, lo voy a poner así. Pum. Este lo voy a poner encima, ahí está. No me gusta este, lo pongo así. Y este lo voy a poner encima. Pum. Igual, voy a quitarle esto y lo voy a poner así. Y como este ya está fusionado, lo pongo en azul para que se vea que está fusionado. Azul y contamos, ¿no? 50, 50 más 30 más 20 más 10 es igual a 110. 110 y quitamos estas. Aquí estamos ya jugando con esto. Si nosotros seguimos con esta tarea de bottom up, podemos estar haciendo fusiones. Fusiones, fusiones y vamos a llegar a este punto. O sea, podemos darnos cuenta de que si nosotros queremos evaluar una traza, vamos a suponer, quiero evaluar la traza ACBE. Entonces aquí podemos recorrerla, ¿no? ACBE sería por aquí, ¿no? ACBE y se finaliza. Entonces, como queremos que sea un grafo dirigido, pues debe haber un inicio. Entonces podemos poner el inicio acá. Y hay inicio y hay fin. Entonces es un grafo que se ve más coqueto, ¿no? Y existe el caminito ACBE. Podemos ver que este grafo está, o sea, aprendió perfectamente las trazas que nosotros de las que cual partimos. Pero recordemos que a veces hay trazas, hay errores en el sistema, ¿no? Que a lo mejor aquí metió una tarea que no existe o simplemente no registró una tarea que sí existe y se la saltó porque hay ruido. O sea, debemos partir de un escenario donde los eventos tienen ruido. Entonces, si nosotros sobreaprendemos, corremos el riesgo de eh, poder, cuando evaluemos el conformance checking con más logs, podemos tener un error, ¿no? Por un sobreaprendizaje, un sobreajuste del grafo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer por facilidad? Porque aquí está ya perfectamente aprendido, ¿no? Vamos a generalizar, vamos a hacerlo más simple. Entonces, ¿cómo hacemos esto más simple? Pues vamos a partir, ¿no? Del inicio. Vamos a partir del inicio, por ejemplo. Vamos a hacer esta fusión, pero ahora uno a uno, ¿no? Por ejemplo, del inicio al A. Entonces, del inicio al A es como si yo hiciera esto, ¿no? Pum, inicio A, lo pongo encima. Inicio A, aquí hay otro. Inicio A, aquí hay otro. Ahora del inicio al A, aquí hay otro. Pum. Entonces, todos estos, todos estos son caminos de el inicio al A. Entonces ya nada más podemos decir, control Z. Ah, no, sí, no pasó nada. Del inicio al A solamente tenemos un camino. Aquí está. Entonces, aquí tenemos 30. Vamos a poner que ya fusionamos del inicio a A. Lo ponemos así azul. Y, aquí otro inicio. Mira, otro inicio a A. Y me vengo para acá. Pam. Inicio al A. Ahí está. Borro esto. Y ahí está. Entonces aquí tengo el inicio al A. Lo voy a poner por acá arriba. Y este nodo no me gusta que se vea así. O así, redondito. Y este también. Entonces vamos a analizar del inicio al B. Aquí va a ser el inicio al B. Perdón, del A, vamos a ir del A al B. Del A al B, aquí hay otro del A al B, por acá. Del A al C, no. Del A al B es este, lo pongo por acá. Y del A al C, ya está. Entonces aquí estamos modelando el camino del A al B. Vamos a marcar los que son del A al B para poder hacer la fusión adecuada, ¿no? Del A al B son estos tres. 30, 10, 50. Son 90. ¿No? En este caso son 90. Y voy a borrar este. De la al B. De la al B, de la al B y de la al B. Está perfecto. Ok, vamos a modelar. Ahora vamos a modelar del A al C. Vamos a poner el C por acá. Entonces podemos agarrar del A al C, del A al C. Este lo ponemos acá. Del A al C, del A al C. Este lo ponemos acá. Ya tenemos modelado del A al C. Entonces contamos. Del A al C, voy a moverlo. Es 10, 40 y 20.
40, 50, 60, 70. Voy a poner aquí 70. 70. Estamos haciendo este proceso de conformal checking, no, de process discovery, del A al C. Ujú. Ok, ya tenemos este. Vamos a ver si existe, bueno, ahorita que estamos trabajando con estos nodos, del B al A. ¿No hay uno del B al A? No, no hay del B al A. Del C al A, porque ya modelamos del B al C. Del C al A. Del C, ¿no hay un A por ahí perdido? No. Ok, está así, está perfecto. Ahora vamos a fusionar todos los... Ah, bueno, aquí está fusionado todos los E's. Entonces ya todo el E está fusionado. Bueno, ahora vamos a fusionar. Vamos a poner todos los... Este es el D de dedo. Vamos a poner los D de dedos juntitos, ¿no? D de dedos juntitos, D de dedo juntito, aquí está. Hay otro D de dedo, ¿no? El C de casa por acá está. ¿Sí están viendo lo que estoy haciendo? O sea, en el fondo lo que estoy haciendo es uniendo. Estamos uniendo todos los nodos que sean iguales. Obviamente estoy haciendo un desorden horrible, ¿no? Pero quiero que vean que ese es lo que realmente se hace, ¿no? En este método de conformal checking muy simplificado, muy dummy, ¿no? Pero pues es lo que se hace. No recuerdo cómo se llama este método. Aquí está. Y el de dedo, el de, pues aquí está fusionado todos los Ds. Ah, mira, el B está por acá y otro B. Pum. Y aquí otro C. Lo vamos por acá. Sí. Y pues el E está acá, el nodo E y el fin. Ok. Entonces, uy, vean a lo que llegamos, ¿eh? Ah, ahí están todos los nodos As, ya se pueden eliminar. Si nosotros seguimos haciendo este proceso de sumas, de fusiones, vamos a llegar al punto en el que llegamos a una simplificación. Ahí está. Vamos a llegar a este grafo, ¿sí? A este grafo. Aquí no puse el del A al C. A ver, ¿cuánto es del A al C? 70. Aquí está. Lo voy a tomar de aquí, ¿eh? De aquí lo estoy tomando, 70. Entonces pasamos del A al C 70, del A al B 90 y así sucesivamente. ¿Ven? Entonces, si nosotros evaluamos una traza dentro de este grafo, vamos a evaluar una traza. Vamos a evaluar una traza. Tú me regreso para acá, donde están las trazas. Las voy a copiar y las pego por acá, nada más para referencia. Entonces, a ver, evaluemos la primera traza. A, B, C, E. A, B, bueno, C se viene por acá. Se viene por acá abajo, pero bueno, lo pongo acá, ¿no? En esta última, el paso N. Entramos a la A, luego entramos al B por acá arriba, y luego vamos al C por aquí en medio, y luego por acá, y finalizamos. Podemos ver que la traza 1 es válida. O sea, este grafo, esta traza se puede evaluar. Vamos a evaluar la más compleja, ¿no? A, C, entramos a C, luego a B, luego a C de nuevo, luego a D de dedo, luego CBD, C por abajo, B por arriba, D a la izquierda, CBD. Luego sigue la B por abajo, luego la C de casa por arriba y luego la E y terminamos. Podemos notar que este grafo, em, vamos a suponer que estamos en el C, en esta última traza, pero aquí la última tarea era la E, pero lo que podemos es agregar otra más, la B, perdón, la D de dedo, luego otra vez la C y ya finalizo. Y esta traza que acabamos de recorrer es una traza que pertenece al universo de las trazas que el modelo puede generar, pero que no está en mi log. ¿Sí? Quiere decir que este modelo puede generar más trazas de las que están en el log, o sea, con el que fue diseñado. Este modelo es un modelo más genérico, ¿no? No es un sobreaprendizaje. No es un sobreaprendizaje, es más general el modelo. Pero, por ejemplo, si nosotros tomamos esta última traza y luego como mencionaba, ¿no? Y agregamos D y C, nos regresamos al modelo, a este que dijimos que estaba bastante inicial. No, pues este fue el que fusioné, ¿no? Seguimos todo este camino largo, 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 y aquí llegamos hasta el C, y ya es imposible regresar al B, al C y otra vez al E. ¿Por qué? Porque este grafo es
está en sobreaprendizaje, está en sobreajuste con respecto a las trazas. Este es un modelo pues, mejor, ¿no? Pero ¿cómo sabemos qué tan mejor es? Obviamente necesitamos métricas, ¿no? Bien, entonces, esto que generamos, a esto se le llama Process Discovery. Entonces, ahora vamos a ver algo que es la otra parte del Process Mining, que es el Conformance Checking. El Conformance Checking, en el fondo, me regreso para acá, ahí está. Nosotros tenemos un proceso, ya saben. Idealmente un proceso, una serie de pasos, ¿no? Este proceso lo podemos representar de dos formas. Un modelo, como lo que vimos allá en este grafo DFG, un BPMN, una red de Petri, un grafo DSR, ese es un modelo. Pero también el proceso se representa mediante un log de eventos, ¿sí? Es el log de eventos que representa una serie de tareas que suceden en un instante de tiempo y las tareas tienen una pertenencia a qué traza pertenecen, a qué ID de proceso pertenecen. Es una representación del proceso, ¿no? Pero como es como muy puntual, ¿no? Muy puntual. Entonces el conformance checking es esto, es ver si la representación del log, qué tan parecido es la representación del log con la representación del proceso de negocio, ¿no? Obviamente puede ser la representación del proceso de negocio el que nosotros diseñamos, ¿no? Antes de programar. O puede ser el mismo, la representación del proceso de negocio que nosotros descubrimos, ¿no? Para saber qué tan bueno es nuestro descubrimiento. Eso se puede hacer, ¿no? Con el conformance checking. Es eso. Entonces, ¿qué es lo que es el conformance checking? Pues es analizar las trazas. ¿Y cómo analizamos las trazas? Pues es fácil, ¿no? Es a partir del modelo que tenemos acá, es ver si la traza se puede ejecutar en el grafo. Es eso. En el fondo es eso. Por ejemplo, aquí hay un proceso, ¿no? Es un proceso de un préstamo, solicitud de un préstamo. Entonces, la traza tenemos aquí, ¿no? AS Application Submitted, ¿no? Se envió una aplicación, ¿no? Y luego se aceptó la aplicación, ¿no? Y aquí están las tareas, ¿no? La traza es esta, ¿no? AS, AA, luego sucedió aquí algo en paralelo, FA, SSO, RO, lo verde es la traza, ¿no? Y aquí lo paralelo pues ya se unió en esta parte. Este es algo exclusivo, no sucedió lo de abajo, por eso no interesa. Ya después se sincronizó. Luego viene algo exclusivo, un if, ¿no? Si se aceptó, se declinó. Si se declinó, DO, DA y Application Finished. Entonces, esta traza es una traza que está alineada perfectamente con el modelo. Esta traza está alineada. Veamos a ver otro ejemplo donde no está alineado. Entonces aquí empezamos con AS, AA, SSO. Aquí está en la traza, ¿no? Que tenemos registrada. Luego tenemos registrado en nuestra bitácora RO y luego tenemos DO. ¡Pum! Se declinó la oferta. Y luego DA y se finalizó. Pero el problema es que finalizar aplicación no existe en mi traza. Y esta es una tarea necesaria. ¿Por qué? Porque cuando aquí hacemos el split, esta tarea y lo que sucede arriba y abajo, o en las partes de donde se divide el flujo, se tiene que ejecutar y en algún momento se tiene que unir. Es parte del modelado de procesos de negocio. ¿Sí? Y entonces esta traza, pues no es una traza que haga fit, que esté sincronizada con el modelo. Entonces nosotros podemos generar métricas, ¿no? Qué tan buena es la traza o qué tanto se acercan las trazas con mi modelo? Pues estos son, hay una métrica que se llama fitness, ¿no? L es el log, son todas las trazas, suponiendo que tenemos 100 trazas, ¿sí? De esas 100 trazas, ¿cuántas este, son permitidas por el modelo? Vamos a suponer que son 90, entonces aquí son 90. Entre el número total de trazas, no, pues de 100, pues el 90%, el fitness es el 90% de las trazas, no son permitidas. Entonces ya tenemos un conforma checking, ¿no? Ah, pues mi modelo y mi traza están sincronizados en un 90%, ¿no? A esto se le llama fitness. La precisión es algo un poquito más complejo de medir, la verdad, que es lo mismo, ¿no? Aquí son 90 trazas, las trazas que tenemos y las trazas que están evaluadas en el modelo. Ah, pues son 90. Pero en lugar de ser el total de trazas, son el total de trazas que el modelo acepta. Ups. Entonces, eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos venimos a este modelo, pues este modelo acepta ¿cuántas trazas? Pues solamente acepta una, dos, tres, pues solamente creo que son 6 trazas, ¿no? Que acepta este modelo específico, ¿no?
Claro, si aquí le ponemos el inicio. Pero este modelo, ¿cuántas trazas puede llegar a aceptar? Pues una infinidad, ¿no? Entonces, la precisión, aquí lo que acepta el modelo puede estar acotado, ¿no? Tenemos que definir del universo, sobre todo si hay loops, cuáles son los loops que son los que nos interesan. Ojo, aquí estamos haciendo el conformance checking. Es esto. Es qué tan, qué tan parecido es la representación del proceso a partir de los eventos de la bitácora con el modelo. Y eso es un problema extremadamente difícil. Se sigue trabajando, ¿no?, en ello. Pues bueno, algo que me gustaría platicar con ustedes adicionalmente de esto, pues, a ver, ¿qué es una crítica que yo hago, no? Que yo hago al, al modelado a través de notación BPMN. Esto es lo que todos conocen. La gran mayoría conoce esto. Cuando hacemos diseños de notaciones de procesos de negocio, lo más complejo son estos elementos, ¿no? Los gateways. Son esas compuertas que dividen el flujo. ¿Por qué? Porque aquí hacen un split del flujo en dos. Este es un gateway paralelo. Entonces, llega el momento en que tenemos que sincronizar el flujo. Para eso me gustaría mostrarles un video que es una verdadera maravilla, que habla acerca del flujo. ¿Por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque es parte fundamental de saber si está bien diseñado o no un proceso utilizando la notación BPMN. ¿Cuál es el problema de esos gateways? Que pues realmente son poquitas tareas, ¿no? Una, dos, tres, como 5 tareas, pero son más gateways que tareas, ¿no? Ese es el gran problema que yo le veo siempre a esta notación. Es muy verbosa. Bien, aquí voy a poner un ejemplo, ¿no? Es una maravilla esta simulación que sucede. Es aquí inicia, llega a un precio, una tarea, y este es un inclusivo, un if. Si sucede esto, me voy por arriba y el token se entrega. A esto se le llama token VPN. ¿Sí? El token que inicia es igual al token que sale, siempre, siempre, siempre. Esta es una compuerta paralela. La compuerta paralela crea rutas paralelas. El token llega a esta compuerta paralela, lo divide. Se divide en tantos elementos. Un tercio del token se va para cada uno de los flujos y por eso la sincronización es importante. Porque aquí se reconstruye el token. Continúa y finaliza. El token reconstruido siempre debe ser consumido por el elemento final. Por ejemplo, aquí igual. Aquí hay una compuerta paralela. El token se divide. ¡Pum! Y cada token dividido ejecuta a la tarea E. Se ejecuta 3 veces. Cada vez que se ejecuta, deja pasar el tercio del token y el token se reconstruye. O sea, aquí el punto de sincronización es el estado final. Aquí los caminos paralelos pueden continuar independientemente hacia diferentes eventos finales. Eso es muy, muy importante. Aquí no existió una... eh, aquí lo detengo. Aquí no existió un punto de sincronización. Ahora, cuando se hace el punto de sincronización, está dividido, ¿no? O sea, aquí es fundamental esto. Cuando todos los tokens son consumidos por los eventos finales, el proceso finaliza. O sea, si aquí hacemos el split del token, siempre se tiene que ejecutar estos 3 eventos finales. O sea, el punto de sincronización son estos 3. Yo creo que esto es lo más difícil de los procesos de negocios. Bueno, hasta aquí esto es lo que me gustaría eh, mencionarles acerca de esto. Y esta es la verdadera crítica. Es lo más difícil de la notación de procesos de negocio. Estos puntos de sincronización. Aquí se hace el split y aquí se une, ¿no? Aquí es un if, ¿no? Una compuerta inclusiva. Exclusiva, perdón. Se va para acá o para acá y aquí se une, ¿no? Dependiendo de dónde se haya ido, ¿no? Es el punto de sincronización. Ese es un gran tema, ¿no? Entonces aquí el problema, el proceso es, se envía una solicitud, pero esta solicitud eventualmente requiere una notificación. Aquí se envía la solicitud y esa solicitud necesita una notificación. Esta solicitud eh, se puede escribir a esta solicitud revisiones, ¿no? Cualquier cantidad de revisiones, pero para enviar la notificación necesitamos al menos 2 revisiones. O sea, por ejemplo, hacemos el split, revisamos la solicitud una vez, otra vez, y ya con estas 2 veces pueden ser más revisiones, ¿no? Más revisiones y enviamos una notificación. Ese es el camino. Pero una solicitud también puede ser rechazada, o sea, este camino, ¿no? Lo que excluye la primera y la segunda revisión de este proceso. Ahora, esto permite enviar una notificación inmediatamente después de ser rechazada. O sea, por ejemplo, venimos aquí, enviamos la solicitud, esta solicitud
no cumple con los lineamientos, se rechaza directamente. Aquí hay una variable inicial del proceso que es solicitud rechazada igual a false. Esta tarea se ejecuta, ¿no? Puede ejecutarse esta tarea en el tiempo o no, a lo mejor queda aquí, en medio, ¿no? Entonces, nosotros podemos aquí enviar esta solicitud. Aquí se espera, ¿no? A que se revise al menos una vez la solicitud y pasa a ser rechazada. Y en este momento pasa que no hay otras revisiones y se envía la notificación. ¿Cuál es el gran tema de esto, no? Que en este diseño, al menos, necesitas una revisión, siempre. Porque cuando se hace este split y si se rechaza la solicitud, automáticamente esta tarea la puede llegar a tomar alguien, ¿no? Alguien la puede llegar a tomar. Entonces, este es un diseño, ¿no? Ahora, ¿cómo diseñamos esto con un grafo DCR? Por acá lo pongo. Este es el mismo. Es el mismo diseño del problema, pero con esta notación. Los grafos de respuesta de condición dinámica. Este es un grafo en donde todo es en paralelo. Todo sucede en paralelo. Aquí lo interesante es, me voy a mover acá, por acá, para que se vea más interesante. Aquí los colores importan. Existe una notación específica, pero me dio pereza estar. Es esta, ¿no? Con el círculo y con el porcentaje y el azul. Ah, bueno, y aquí hay otro círculo. Según la notación, ¿no? Sí, es un círculo acá. Entonces, aquí sería algo así, ¿no? Pum, pum. Lo regreso, lo pongo acá. Y sería de color azul. ¿Cómo se llama? Es esto. Ah, desagrupar. Ay, desagrupar. Un grupo. Es este de color azul. Azul, de color azul. Así sería, ¿no? Sería la notación, pero por simpleza, nada más pongo los colores, ¿va? En el fondo, todo, o sea, lo interesante de esto es de que estamos en ciencia de procesos, ¿no? Pues todo lo que se ve acá, pues son definiciones, ¿no? Definiciones matemáticas y por ahí hay algunas demostraciones de que esto funciona, ¿no? De que es compatible esta notación con una notación BPMN, ¿no? Pero lo que quiero que vean es, observen este, la simpleza, ¿no? De que esta notación tan gigante, tan verbosa, porque mira, aquí contemos los elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 elementos. Y aquí en la notación solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente son notaciones distintas, ¿no? Pero esto representa al mismo proceso que estamos viendo previamente. Eh, ¿Y cómo se lee? ¿Cómo se lee? Por aquí hay reglas, ¿no? Son reglas de quiénes son los eventos habilitados. Los eventos son cada una de las tareas. ¿Qué eventos se pueden ejecutar? ¿Qué provoca la ejecución? ¿Cuándo un grafo está aceptado? ¿Qué es una corrida? ¿Qué es una traza? Todo esto tiene una definición que se ve media loca, pero no es tan compleja de lo que parece, ¿no? Por ejemplo, a partir de este modelo, cuando iniciemos, vamos a hacer la secuencia de que alguien envía una solicitud. Aquí puse solicitud de crédito, lo que sea. Y se rechaza. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Se envía y se rechaza. ¿Qué significa? Al inicio de los tiempos, esta relación amarilla quiere decir que si una tarea tiene una flecha amarilla, quiere decir que depende de la tarea previa. O sea, no puedo ejecutar esta tarea a menos que se resuelva esta condición previa. ¿Qué significa la condición? Que esta tarea se haya ejecutado previamente. Ojo, es nada más ejecutado previamente, ¿no? Por ejemplo, al inicio de los tiempos, esta tarea tiene una dependencia, pero esta dependencia no se ejecuta. Por lo tanto, esta está bloqueada. Esta tarea está bloqueada, esta también está bloqueada porque depende de esta y esta no se ha ejecutado. Todas están bloqueadas y la única que está habilitada es enviar solicitud. De inicio, todas las tareas son paralelas, pero cada una verifica qué es lo que sucede anteriormente y cada vez que se ejecuta la tarea, lo que hace es le informa a los que están eh, relacionados con él un nuevo estado, ¿no? Sabes que mi estado cambió y propaga el estado a los que están alrededor. A este diseño se le conoce como es un diseño condicional, ¿no? Está muy, muy cercano. Es un diseño, sí es... no recuerdo diseño condicional. Me parece que sí es diseño condicional. No, un diseño declarativo. Es una notación declarativa, ¿va? Y el BPMN y todo lo que vimos anteriormente son diseños imperativos.
¿Qué es un diseño imperativo? Es un diseño en donde tú mandas, tú eres un mandamás y le dices, después de este, va este, y después de este, va este. Entonces todo aquí es imperativo, tú estás diseñando lo que sucede en todo momento y todas las reglas duras, ¿sí? Por eso este diseño es muy complejo, muy verboso, porque tú tienes que conocer todo para poder diseñarlo. Mientras que en un diseño declarativo es más simple. Solamente tú te preocupas por ti y por los que están relacionados contigo. Y en el fondo, este no conoce todo lo que sucede en el futuro, ¿no? Y aquí nosotros como diseñadores tenemos que conocer todo, ¿no? Entonces me regreso para acá. Pues en el inicio de los tiempos, todos se preguntan, ¿no? Este se pregunta, oye, ¿yo me puedo ejecutar? Sí, sí me puedo ejecutar porque nadie depende de mí. Rechazar solicitud, ¿me puedo ejecutar? No me puedo ejecutar porque enviar solicitud de crédito no se ha ejecutado y yo dependo de esta tarea, ¿no? El rojo significa que una vez que se ejecuta rechazar solicitud, elimina revisar solicitud y revisar solicitud. O sea, lo elimina. Ya estamos hablando de una dinámica, por eso se llama grafos DCR. Los rojos son relaciones que condicionan dinámicamente al grafo. Estás modificando al grafo, ¿sí? Es como si fuera, es una condición, ¿no? Pero la condición está desde el punto de vista de me ejecuté, o sea, llegué a un estado de aceptación, de finalización, y si llego a ese estado, propago las relaciones. Y la relación elimina, en este caso, a los estados. Por ejemplo, enviar solicitud. Enviamos solicitud, ejecutamos enviar solicitud. ¿Qué significa? Que tenemos aquí un verdecito. Ya se ejecutó enviar solicitud. Y como se ejecutó enviar solicitud, ¿qué es lo que hace enviar solicitud? Modifica a todos los que están alrededor. En este caso, rechazar solicitud ahora está habilitado. ¿Por qué? Porque los grafos, el grafo que depende de él ya se ejecutó. Ya no hay dependencia. Entonces, está habilitado. Ojo, enviar solicitud también está habilitado. Puedes enviar una nueva solicitud. O sea, aquí no es como acá, ¿no? De que terminas una tarea y esta tarea se eliminó, ya pum, ya la terminaste y se pasa a la siguiente tarea. No, aquí son todas, están vivas en todo momento y se pueden ejecutar múltiples veces. Hay que tener un pensamiento en paralelo, ¿no? Entonces, rechazar solicitud está habilitado y también revisar solicitud está habilitado porque la línea amarilla es una condición. La línea roja no es una condición, simplemente es una exclusión. Exclusión es elimínalo, ¿no? Vamos a suponer que en este escenario, y falta esta línea azul. Esta línea azul lo que le dice a enviar notificación, aquí lo pone, lo marca como, oye, enviar notificación, te voy a marcar para que necesariamente tienes que ejecutarte en el futuro, tienes que ejecutarte en el futuro. Lo marca para ejecución, ¿va? Y obviamente enviar notificación no se puede habilitar. ¿Por qué? Porque depende de enviar solicitud, que esta condición ya está resuelta, pero también depende de que ya se haya ejecutado revisar solicitud y también es una condición que revisar solicitud se haya ejecutado, ¿no? Es esta, R2, la solicitud 2. ¿Por qué? Porque recordemos que para enviar una notificación necesita al menos dos notificaciones, ¿sí? O que se rechace la solicitud. Entonces vamos a ejecutar la tarea re. En este caso, vamos a ejecutar la tarea rechazar solicitud, es RS. Perdón, aquí me equivoqué. Si ejecutamos RS, aquí ya la ejecutamos. ¿Qué es lo que sucede en este instante de tiempo? Modifica a revisar solicitud y revisar solicitud R2 también. ¿Cómo los modifica? Las elimina. Y estas tareas ya no están en el grafo. Como no están en el grafo, esta tarea revisar solicitud que tiene como un requerimiento previo revisar solicitud R2, pues no existe. Entonces, revisar solicitud, en este caso sería R3, sí se puede ejecutar, ¿no? Y de igual forma, enviar notificación está habilitado. ¿Por qué? Porque enviar solicitud ya se resolvió esta condición, pero se tiene que ejecutar porque está marcado para ejecutarse, para que se termine este grafo. Este grafo debe estar en un estado de aceptación. Aquí no está aceptado, ¿por qué? Porque necesita que este se ejecute. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que se puede revisar una solicitud y después enviar una notificación o directamente enviar la notificación. Vamos a suponer que se ejecuta enviar notificación. Entonces se ejecuta enviar notificación, está en verde porque ya se ejecutó y entra en un estado aceptado. ¿Ven? Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Que se envió otra nueva solicitud. ¿Por qué? Porque este evento no se ha eliminado, no se ha autoexcluido como este. Por ejemplo, si nosotros venimos a enviar solicitud, me regreso hasta el inicio, ¿no? Boom, por acá. Ejecutamos enviar solicitud y ahora ejecutamos revisión de solicitud. Este ya se resolvió, pero falta esta dependencia y este se habilitaría, ¿no? Entonces, esto es un grafo DCR. Es otra manera de representar
a procesos de negocio desde el punto de vista declarativo. Es una verdadera maravilla. Y toda esta forma de trabajar son a través de estas 6 definiciones, que está bastante interesante. Pues bien, esto es lo que yo les quería platicar. Es una maravilla. Y hace tiempo, por ahí, le comenté a varias personas, nosotros estamos siempre pensando que pues un proceso de negocio es una cosa horrible, ¿no? Porque para empezar es descubrirlo desde el punto de vista de organización para poder plasmarlo y después digitalizarlo, ¿no? Pero pues podemos partir de los logs, de algo que suceda, llamémosle, el log de esta tarea puede ser una orden de trabajo, ¿no? Esta es una orden de trabajo que puede ser un Excel, ¿no? Una bitácora o un catálogo de puras solicitudes de enviar solicitud. Puede ser otra tabla, que son los logs, y a partir de eso, de lo que sucede en la organización, trabajarlo y encontrar el proceso de negocio. Esa es una gran maravilla. Una aplicación del conformance checking es, vamos a suponer que existen logs en la organización, determinar qué tan cercano estamos de lo ideal, ¿no? Tenemos un proceso ideal, pero qué tan cercano estamos a partir de lo que sucede, ¿no? Porque recordemos que los logs, como por acá lo pongo, son representaciones del mismo proceso de negocio. ¿Sí? Pues bueno, eso era lo que quería platicarles. Hay muchas cosas que me gustaría platicar adicionalmente a esto, ya un poquito más prácticos, pero bueno, hasta luego.